Bueno, yo quería hablar hoy un poquitito acerca de esta carga que pone el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, aunque seamos nuevitos nomás, ya el Espíritu Santo nos va inquietando a que tenemos que compartir esa experiencia espiritual que el Señor está sembrando en nuestros corazones. Así que hay un fuego adentro nuestro que nos lleva a compartir esa experiencia con otros. Hay algo que nos empuja, que nos impulsa a dar testimonio, a poder hablar de parte de Él. Aunque sea la primera vez que venís acá y experimentás esta gracia de Dios y experimentás esta transformación, te vas de acá con esa sensación de que necesitas compartírsela a otros, necesitas expresarla a otros. Yo recuerdo cuando me convertí, yo tuve una experiencia con el Señor más bien a solas, leyendo la Biblia. No sabía lo que era la iglesia, no sabía lo que era la vida cristiana, simplemente leyendo la Biblia, ahí me entregué al Señor. Fue una experiencia tremenda encontrarme con la iglesia, encontrarme con los grupos caseros, pero tenía esa carga, ya aún antes de congregarme, tenía esa carga de dar testimonio, porque leyendo la Biblia me daba cuenta de que la gente no vivía lo que en la Biblia se vive, ¿no? Así que recuerdo mis primeras reuniones ahí en Hidalgo. Yo vivía en La Plata, así que venía desde La Plata a congregarme a la mañana. Me congregaba, venía 3 veces por semana. Discipulado, grupo casero, y domingo a la mañana, 60 kilómetros solamente para congregarme. Así que venía los domingos a la mañana y todo era nuevo. Yo vivía solo, vivía esa soledad de estudiante del interior que no tiene amigos, que no tiene familia también, ¿no? Pero tenía esa carga de que tenía que compartir la palabra. Todavía no me había bautizado, no había recibido las lenguas espirituales y la unción del Espíritu y todo eso, no lo había recibido nada, pero había un fuego adentro mío que tenía que compartir la palabra. Así que me fui a La Plata. La Plata es una ciudad hermosa, no sé cuántos la conocen, pero amo La Plata. Llena de plazas, ¿no? Una al lado de la otra, cada 4 cuadras hay una plaza. Así que es una ciudad. Y me voy, termina la reunión, me voy a La Plata con la misión: hoy voy a predicar la palabra. Hoy voy a evangelizar. Te digo, ni siquiera me había bautizado, pero había un fuego adentro mío que yo tenía que compartir lo que tenía que sembrar lo que tenía en otros, ¿no? Así que me voy con esa misión a La Plata, llego, termino de almorzar y empiezo a caminar un día como hoy, así, brillante, ¿no? También era octubre, un día brillante como hoy, así, ni una nube, las plazas llenas de gente. Y yo con el deseo de compartir la palabra, ¿no? Así que 21 años. Iba caminando plaza a plaza, ¿y qué pasaba? No me animaba. Digo, bueno, esta plaza que viene sí. Y veía a toda la gente ahí, en familia, todo, y yo estaba solo y decía, bueno, ¿cómo hago para predicar la palabra? ¿Cómo hago? Y así fue una tarde muy larga, caminando de plaza en plaza, y me faltaba siempre algo, ¿no? Y se me hizo la noche. Se me hizo a las 7 de la tarde, y voy a una de las últimas plazas cerca de donde yo vivía, y camino, y mientras paso al lado de un muchacho que estaba sentado en un banco, situación ideal para poder evangelizar, el Espíritu me dice, hablale a ese, ¿no? ¿Y yo qué? No me animaba.
seguí de largo. Pasé la cuadra y el Espíritu me dice, te dije que le predicaras a ese. Así que volví, di otra vuelta. El muchacho me debe haber visto pasar como 3 veces hasta que decidí compartirle la palabra, ¿no? Entonces le cuento. Encima era un pibe con una facha, era modelo él, ¿viste? Yo digo, ¿qué va a tener interés en lo que yo voy a predicarle? Bueno, la cuestión es que este muchacho tenía un hijo y la esposa lo acababa de echar de la casa. Él era de Mendoza, porque en La Plata hay, viste, muchos estudiantes de todos lados. Así que estaba haciendo tiempo para tomarse el micro para volverse a Mendoza, ¿no? Porque la esposa lo había echado y tenía un hijito de 6 meses, ¿viste? Así que estaba ahí en toda su crisis. Y entonces le empiezo a compartir la palabra, le empiezo a explicar del reino. Y le digo que tiene que reconciliarse con la esposa, que no puede dejar a su hijo así. Así que bueno, después de como 1 hora de charla, el chico recibe al Señor y decide ir a reconciliarse con la esposa. Así que bueno, yo era muy nuevito, ¿no? Y muy ansioso, sigo siendo así. Así que por temor de que se arrepintiera en el camino, lo acompañé hasta la casa, le toqué el timbre. Cuando salió la esposa toda enojada porque lo veía a él, le digo, mira, él está muy cambiado, quiere cambiar, dale una oportunidad. Dale una oportunidad, no puede ser que el matrimonio se salga por un enojo así. Y entonces, bueno, ahí se reconcilian así nomás, ¿no? Él entra a la casa, vuelve. Y yo me voy tan lleno del Señor que, bueno, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que yo la alegría la expreso corriendo, ¿no? Sigo corriendo, me encanta correr. Así que me corrí 10 cuadras, me subí 6 pisos, llegué a la terraza del departamento donde yo vivía y ahí fluí en el Espíritu, recibí las lenguas espirituales, ni me había bautizado, pero era tan grande el gozo de haber compartido la palabra que realmente estallaba de alegría. ¿Amén? Pero bueno, no siempre tenemos estos resultados. A veces predicar, evangelizar, compartir la palabra hoy es una experiencia bastante frustrante, ¿no? Y muchos también tenemos muchas cosas para compartir de experiencias frustrantes en nuestra forma de querer compartir la palabra. Y con el paso del tiempo, con la cultura que hoy estamos viviendo, compartir esa palabra es una situación a veces bastante frustrante porque la gente está en otra. La gente, hoy la sociedad que estamos viviendo está muy distraída, muy atolondrada, muy apurada. La mente está llena de cosas que tiene que hacer, de cosas que tiene que mirar el Facebook, que tiene que contestar el Twitter, que tiene que contestar el WhatsApp. Y la mente está como aturdida, como atolondrada, ¿no? De manera que hasta es muy difícil hoy tener charlas profundas entre amigos. A veces vos vas con un amigo y decís, bueno, yo quiero predicarles, quiero sembrar algo profundo, y nos damos cuenta que la conversación se llena de pavadas, se llena de fútbol, se llena de música, se llena de un montón de cosas alrededor, de comidas, de moda, de cosas de marca, de cosas superficiales, que nos cuesta bajar esa charla a algo más profundo, a algo más concreto, ¿no? Nos cuesta, y eso es frustrante, porque vos vas con esa intención de poner un bocado espiritual y te encontrás con que el otro, es más, el otro tiene anticuerpos,
Ya va preparado de que vos le vas a predicar y ya va con su propia estrategia de desviarte la conversación para que vos no puedas sembrar esa palabra que vos querés sembrar. Ya está preparado para que, y hasta lo toma como un juego. Después que vos te vas, se va contento porque no te dejó hablar. Se va contento porque pudo mantener esa charla en ese nivel superficial que no lo llevaba a profundizar en los temas profundos a los cuales vos querés llevarlos, ¿no? Porque toda esta cultura del entretenimiento hoy, toda esta velocidad que vivimos de cosas, hace que la gente pierda su nivel de autorreflexión, pierda su nivel de mirarse para sí mismo, de replantearse cosas. Trata continuamente de esos grandes temas. Si realmente hay algo que te preocupa, enseguida agarrás el teléfono, te conectás a Twitter, te conectás a cualquier cosa con tal de no trabajar esos temas interiores que te están preocupando. Enseguida tratás de ir a lo superficial, por eso es que cuesta hoy con la gente encarar temas profundos. Quizás también porque nos pasa a nosotros también lo mismo, estamos también metidos en este mismo problema, estamos también viviendo esta misma realidad. A veces parece que nos es imposible estar quietos, nos es imposible calmar toda esa ansiedad. Constantemente estamos sintiendo que nos estamos perdiendo algo, ¿no? Algo nos está faltando, o nos perdemos una serie, o nos perdemos una película, o nos perdemos algo por hacer. Parece que hay algo que requiere de nuestra atención y así es que continuamente vivimos súper cansados, súper agotados y vamos pateando esa autorreflexión, vamos pateando ese momento de replantearnos cosas y las necesidades espirituales son difíciles de encarar, son difíciles de enfrentar, porque esta cultura del entretenimiento hace que se escondan, este ritmo vertiginoso que vivimos hace que se escondan los verdaderos planteos de la vida. Les pasan a los de afuera y también nos pasa a los de adentro. Porque la gente no termina de tomar conciencia de sus necesidades espirituales, no termina de conectarse con esas necesidades espirituales. Es más, aún esconde las verdaderas necesidades emocionales que la gente tiene, porque vivimos en ese nivel de superficialidad y las charlas tienen ese nivel de superficialidad que cuesta llevar las charlas a temas más profundos, a temas más significantes. Por eso necesitamos mirarnos a nosotros mismos, preguntarnos por qué nos falta esa mayor convicción, por qué nos falta esas palabras más contundentes para poder sembrar en el corazón del otro. Porque a veces en esas charlas nosotros mismos nos quedamos insatisfechos de que no pudimos sembrar aquello que queríamos sembrar. ¿Por qué somos parte de esa debilidad? ¿Por qué no encontramos esa forma de sembrar esas palabras que produzcan esa reflexión en el otro, ¿no? ¿Por qué nos sentimos tan vacíos a veces cuando queremos compartir la palabra con otros? Sentimos que no fluye esa palabra con convicción, no fluye esa palabra con autoridad. Cuando hablamos hasta nos damos cuenta que ni nosotros mismos estamos tan convencidos de lo que estamos diciendo. Lo estamos, pero cuando lo queremos expresar nos damos cuenta que nuestra convicción queda muy débil, muy floja.
¿no? ¿Y cómo vamos a producir un impacto en el otro si yo mismo me doy cuenta que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en un estado de debilidad, ¿no? Especialmente también hoy, donde es tan difícil sembrar palabras con autoridad, porque en esta resistencia que hay alrededor nuestro, todo es relativo, somos una sociedad tolerante, está todo bien, me alegro por vos que vos estés viviendo esta situación espiritual, pero enseguida produce una distancia como para que lo que vos le estás queriendo decir no le llegue al corazón. Es una experiencia espiritual, religiosa tuya, que a vos te hace bien, pero a mí no me interesa. Hay muchos caminos, todo ayuda. Entonces te contrarrestan, te ubican en un lugar que quieren ponerte en el lugar de fanatismo, de radicalismo, para contrarrestar esa verdad que vos querés sembrar. Y ese es el gran desafío en esta comunicación, lograr que el otro no me ponga en la vereda enfrente. Porque donde me puso en la vereda enfrente ya me descalifica. Necesita saber que yo estoy interpretando su necesidad espiritual, que yo estoy interpretando su necesidad emocional, y mi comunicación tiene que ir con autoridad, pero tiene que ir con identificación, con autenticidad, de manera de que el otro pueda recibir el mensaje y no lo reciba como una agresión, sino que lo reciba como algo, después vamos a explicarlo un poco mejor, pero como de alguien que tiene autoridad espiritual. Como que ese mensaje viene de otro lado, no es un mensaje común, no es un mensaje habitual. Por eso, una de las cosas que tenemos que aprender es a mirar la realidad que nos rodea, a mirar, a identificarnos con la realidad, para poder ser efectivos en la siembra de esa palabra, para poder ser efectivos, para poder sembrar esa palabra con autoridad. Mi tarea es simplemente sembrarla. Yo no tengo que convencer a la persona. Yo no tengo que convencer que la persona esté de acuerdo conmigo. Yo tengo que sembrar una palabra. Esa palabra va a ser su obra a su tiempo. El Espíritu Santo dice que es el que convence de pecado y de juicio y es el que nos recuerda todas las cosas. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo no tengo que discutir con nadie. Yo solamente tengo que sembrar la palabra en los corazones y dejar que el Espíritu haga prosperar esa palabra en los demás. Pero yo tengo que sembrarla con unción, la tengo que sembrar con autoridad, con gracia, de manera que el otro reciba el impacto de algo que está recibiendo que no es normal. Por eso yo necesito estar atento a las necesidades de quienes me rodean, para poder ser este testigo perturbador, para ser poder ese testigo que sale de lo común, pero que tiene algo que sembrar. Yo tengo que estar atento a lo que el otro está viviendo. Tengo que aprender a discernir las necesidades emocionales y las necesidades espirituales que tiene la gente hoy. Y acá necesitamos entender algo que es muy importante, que ya lo hemos explicado en otro momento, pero que es muy importante entender, que es muy diferente las necesidades que la gente tiene, o que yo entiendo que la gente tiene, especialmente en el terreno de las necesidades espirituales, y es muy diferente a las necesidades de las que la gente es consciente. La gente es consciente de unas ciertas situaciones que está viviendo, así que yo no puedo relacionarme desde la necesidad que yo veo que él tiene, sino que yo tengo que tratar de entender cuál es la necesidad de la que él es consciente, de que hoy está sufriendo, que hoy está... Y básicamente muchas veces no son necesidades espirituales, porque la gente hoy no anda diciendo, bueno, estoy buscando dónde congregarme, estoy buscando dónde conocer a Cristo. Es raro encontrar a alguien
con una búsqueda de ese tipo, pero la gente está con necesidades emocionales, reales, concretas, con las cuales yo tengo que producir ese puente y a través de conectarme con esa necesidad emocional del otro, ahí sembrar la palabra. No puedo ir a sembrar, yo sé que necesita salvación, que necesita conocer a Cristo, que necesita arrepentirse de sus pecados, pero si la persona no tiene una necesidad espiritual, no puedo entrar directamente por ahí. Tengo que entrar por las necesidades emocionales para poder sembrar esa palabra que el otro está necesitando. Así que hoy Dios quiere levantar en medio nuestro hermanos con autoridad espiritual, a cada uno de nosotros, con autoridad espiritual, para poder sembrar esas palabras que el Señor quiere que sembremos a diestra y a siniestra. Pero Dios necesita levantar en vos esa convicción, esa autoridad espiritual, para que vos puedas sembrar esta palabra con unción y con autoridad. Tenemos el modelo de Jesús. Jesús, ahí en Marcos 1, 21, 28, nos habla de cómo reaccionaba Jesús, la gente cuando hablaba con Jesús. Y dice, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y yo lo que quiero que oremos hoy es por esto, es que la gente se asombre, que la gente se asombre de la autoridad espiritual que vos tenés, de la forma que hablás, de lo que decís, y puedan ver en vos esta misma realidad. Porque puede percibir que vos estás enseñando como aquel que tiene autoridad. Y dice más adelante, Marcos 1, del 21 al 28, al final está, el 26 debe ser por ahí, 22. Y más adelante dice que la gente quedaba asombrado porque los espíritus le obedecían, por la autoridad espiritual que tenía. 17, dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Necesitamos palabras con autoridad y con unción para que las personas salgan de esta cultura de la distracción, de esta superficialidad. Necesitamos sembrar palabras que impacten el corazón. Y esas palabras fluyen de nuestra comunión con el Señor mientras estamos clamando frente al otro cómo poder llegar al corazón. Un tiempo atrás Jorge nos hablaba de que necesitamos encontrarle la llave que abre el corazón del otro. Mientras estamos hablando con el otro, necesitamos encontrar esa llave, esa necesidad espiritual en lo que está abierto para que nosotros podamos sembrar esa palabra con autoridad de manera que el otro pueda sentirse identificado, que vos le estás queriendo ayudar, que vos estás queriendo aportar algo para su vida. Necesitamos encontrar esa forma de comunicarnos de manera de que encontremos esos caminos para que la palabra pueda ser sembrada en cada uno de esos corazones. Los apóstoles vivieron una etapa también en la vida, porque siempre fue así. Quizás hoy hay otras armas con las cuales luchar, pero los apóstoles vivieron también épocas de persecución, de rechazo, donde la gente no estaba abierta al mensaje que ellos tenían para dar, que también lo rechazaban. Era otra forma,
era un rechazo religioso, pero también luchaban contra esto que nosotros hoy estamos luchando. ¿Y qué pidieron los discípulos? ¿Cómo reaccionaron los discípulos frente a ese ambiente adverso que no quería ser ministrado, que no quería ser transformado? ¿Cómo reaccionaron? Y ahí tenemos en Hechos 4, 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y más adelante dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra mientras extiendes las manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Frente a este ambiente adverso, ellos pidieron denuedo. Ellos pidieron realmente coraje, que puedan desatar esas ataduras interiores. Denuedo viene de la palabra nudo, viene de desatar ataduras. Entonces ellos pidieron que se desaten las ataduras interiores que tenían, ese coraje que tenían, que los inhibía para poder dar la palabra en este ambiente adverso, que les dé ese denuedo, y completa diciendo esto, mientras tú extiendes tu mano haciendo milagros y señales. Así que estas son las herramientas que Dios nos está dando. Dios está esperando que vos estés pidiendo ese denuedo. Y Él está dispuesto a dar testimonio, a respaldar esa palabra que vos estás soltando, porque esta evangelización este ministerio, esta administración de vida, no surge simplemente por el hablar. Hace falta el testimonio de Dios. Hace falta el obrar de Dios. Así que si mientras vos estás ahí con tu amigo queriendo sembrar una palabra y te estás esforzando por encontrarla, la respuesta no viene de tu mente. La respuesta no viene de tu corazón. Lo que va a producir un impacto en ese momento es la administración, el testimonio que Dios da, respaldando lo que vos estás diciendo. Amén. Por eso, no te descalifiques, no te quedes pensando en vos, ni en tu vergüenza, ni en lo que te falta. Vos soltá la palabra confiando de que Dios es el que da ese testimonio. Dios es el que está respaldando, porque Dios es el que está necesitando que la palabra corra, que la palabra avance. Todo en Hechos dice, y la palabra corría. Eso es lo que el Espíritu necesita hoy, que la palabra corra para poder transformar corazones. La palabra no va a correr solo por tu esfuerzo. Vos simplemente tenés la tarea de sembrar la palabra, pero Él es el que la hace producir su fruto. Nuestra tarea, y ahí está el desafío de Dios con la iglesia, porque Dios espera que sea la iglesia la que haga correr la palabra, que sea la iglesia la que siembre la palabra. Él hace toda la obra después, Él es el que da testimonio, es el que va a respaldar que lo que vos estás diciendo es veraz y es verídico, y la persona después se va a quedar con hambre de recibir lo que vos estás sembrando. Pero en la medida de que seas fiel en sembrar esa palabra, en no entrar en ese nivel de discusión, en no entrar en ese nivel de querer convencer al otro, sino dejarlo que sea el Espíritu el que produzca esa obra en cada corazón. ¿Amén? Amén. Porque si vos estás una hora tratando de explicarle todos los evangelios, tratando de explicarle todas las cosas a la persona, a la próxima vez no te va a querer ver más. No te va a querer. Y aún a veces, si encontramos a alguien que está
mínimamente abierto, lo queremos saturar de cosas, y la persona cuando después se va dice, yo con esto no me encuentro más porque me llenó la cabeza. Lo que necesitamos es sembrar la palabra, despertando esa necesidad espiritual, despertando ese hambre espiritual y que esa persona se dé cuenta de que vos le estás hablando algo que no lo escucha en ningún otro lado. Le estás hablando una verdad distinta y por lo menos abra su corazón para poder querer recibir más de lo que vos tenés. Amén. Por eso necesitamos ese denuedo, ese coraje para sembrar esa palabra. Es necesario que realmente hoy ese mensaje realmente lo saque al otro de su estado de entretenimiento y de apatía y de tolerancia que está viviendo. Es necesario que ese mensaje hoy sea perturbador. Por eso la Escritura dice, y lo que trastornaron, ahí está en Hechos 17:6, estos que trastornaron al mundo entero están acá. Es necesario que tu mensaje sea trastornador, sea perturbador, lo lleve a ese propósito, a esa situación de replanteo de su vida, pero eso no lo vas a producir vos. Al contrario, ese mensaje perturbador, ese mensaje trastornador, es porque vos sos distinto, porque te manejás diferente, porque no entrás en el terreno de la discusión, porque no entrás en el terreno del proselitismo. Vos estás confiando del que produce esa obra es el Señor. Por eso lo que necesitamos son palabras dadas con unción que quite a la persona de esa falta de autorreflexión, de ese nivel superficial de vida y lo lleve a replantearse situaciones profundas. Y eso es lo que necesitamos que el Señor ponga en ese momento. Y eso no es algo que se puede ensayar, ni que se puede, es algo que el Espíritu de Dios te lo va a dar, en la medida que vos tengas ese hambre y en la medida que cuando vos estás con el otro, tengas esa desesperación. Señor, dame palabra que lo trastorne. Dame palabra que lo perturbe de su estado de comodidad, para que yo pueda sembrar, para que vos puedas producir ese fruto que el otro está necesitando. Amén. Amén. Por eso necesitamos, y la Escritura nos enseña muchísimo, que una de las cosas que más trastornan hoy es que puedan percibir que somos diferentes, que somos auténticos, que somos reales, que no venimos acá desde arriba a decirle que es un pecador, que tiene que arrepentirse, sino que la palabra nos enseña a proclamar esta palabra con amabilidad, con mansedumbre y con humildad. Creo que hoy la humildad es uno de los efectos más perturbadores que hay. Así que cuando estoy hablando de perturbar al otro, no estoy hablando de gritarle ni de retarle. Al contrario, de mostrarle a Cristo tu humildad, tu sencillez, tu experiencia de vida es perturbadora si vos no la tratás de disfrazar de otra cosa. Pero si vos podés mostrarle al otro cómo vivís, cómo sos. Por eso dice, ahí en Tito 3:2 dice, sean amables, mostrando toda mansedumbre. Sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tremendo. Sean amables, mostrando la mansedumbre, mostrando la humildad,
para todos los hombres. No te pongas nervioso. No te desesperes. Sembrá, sabiendo que el testimonio y la obra la hace el Señor en el otro. Pero no dejes de sembrar, porque si no sembrás, la obra se frena. El obrar de Dios se frena. La obra la hace Dios. Y así como en este último tiempo estamos viendo gente nueva que está viniendo y la congregación está cambiando de manera de que da gusto poder invitar gente nueva porque es bien atendida, es recibida, es supervisada, se la llama. Está bueno invitar gente nueva, pero si no sembrás la palabra, si no compartís la palabra, no hay gente nueva para invitar. No hay testimonio, no hay obrar de Dios. Amén. Y si no superamos ese problema que tenemos cuando nos encontramos con el otro, que nos sentimos menos, nos sentimos avergonzados, nos sentimos que el otro está en otra, que no tiene interés, que rechaza lo religioso, si no superamos eso y no tomamos conciencia de que lo que nosotros tenemos realmente es lo que el otro está necesitando, por más que no es consciente de lo que lo necesite. Nosotros sabemos lo bien que le va a hacer a ese matrimonio en conflicto conocer al Señor, porque va a encontrar el camino de la restauración. Nosotros conocemos que podemos ayudar a ese joven rebelde enojado con los padres que entró en la adicción. Sabemos que lo podemos ayudar. Tenemos la palabra. Quizás el otro hoy no se da cuenta que nosotros tenemos la palabra. Si se la queremos imponer, no va a llegar. Pero si la sembramos para que esa obra la haga el Señor, con mansedumbre, con humildad, con amabilidad, pero con autoridad espiritual, esa palabra penetra hasta el tuétano, y produce esa convicción de pecado en el otro, porque es el Espíritu el que convence de pecado y de juicio, no nosotros. ¿Amén? Amén. Así que necesitamos tener esa convicción. El otro está necesitando esta palabra. El otro está necesitando esta relación con el Señor que hoy no la tiene. Yo soy el instrumento. Necesito despojarme de todos esos nudos, de todas esas ataduras que me están impidiendo que la palabra fluya. Por eso pido denuedo. Por eso pido autoridad espiritual. Para que lo proclame con unción, no con miedo, no con vergüenza. No sabiendo que el otro me va a descalificar porque, bueno, hay tantas verdades, la tuya es una más. No importa lo que el otro piense. Importa que yo tengo algo para sembrar y lo tengo que sembrar. Y lo tengo que introducir. Tengo que poner esa palabra en ese corazón. Tengo que sembrar para que aquel que da vida despierte esa palabra y produzca fruto en ese corazón. 2 Timoteo 2, 25 dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Subrayo, con mansedumbre, quizás Dios. Con mansedumbre, corrijamos a los que se oponen. Quizás Dios les conceda que se arrepientan. No lo voy a producir yo. Dios va a producir ese cambio en ese corazón. Si yo con mansedumbre siembro la palabra, con esa fe de que esa palabra por sí misma tiene poder para producir ese fruto en ese corazón. Amén. 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad al Señor en vuestros corazones. No te desesperes. La obra no es tuya.
¿eh? Eh, y está siempre preparado para presentar defensa. Otra vez, con mansedumbre y reverencia, dice acá. Mansedumbre y respeto al otro. Ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Así que tenemos que estar siempre dispuestos a sembrar esta palabra, a dar esta palabra con unción y con autoridad. El otro tiene que sentir compasión en mí. Tiene que sentir que estoy a favor, que estoy queriendo ayudar. Necesito encontrar la forma de que el otro sienta de que yo le estoy aportando algo en su vida. No vengo a discutir, no vengo a oponerme, vengo a aportar algo. Necesita comprender que hay compasión en mí, no hay proselitismo, no hay algo que en la iglesia me mandaron a predicar, sino que hay un auténtico deseo de que esa obra haga esa obra transformadora en el otro que hizo también en mí. En 1 Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar sus buenas obras. Hoy quizás esta palabra malhechores la asociamos a ladrón, ¿no? Una cosa así, pero la gente hoy nos resiste. Si vos hablás, hay una resistencia a las personas que viven una vida comprometida con el Señor. Somos extraños, somos bichos raros. Por eso nos cuesta identificarnos, porque andamos a contracorriente, andamos al revés, pensamos al revés. Por eso nos cuesta defender nuestra fe, porque todos los demás piensan distinto. Lo que pensamos es como si fuéramos en un río con una gran pendiente que termina en una cascada y todos los demás se dejan llevar por la corriente, van haciendo la plancha, sabiendo que después se van a estrolar al final. Pero no importa, ellos hacen la plancha porque es más fácil. Y nosotros ahí nadando a contracorriente. Y la gente nos dice, ¿pero qué haces? Dejate llevar por la corriente. No, que yo sé que después viene la cascada. Yo necesito mantenerme en pie. Y ahí andamos toda la vida nadando en contracorriente y todo lo demás haciendo la plancha. Por eso nos cuesta el denuedo. Por eso nos cuesta la autoridad espiritual. Porque es raro que nosotros andemos al revés que todos. Es extraño que andemos al revés que todos. No nos comprenden. Por eso este pasaje dice, para que los que piensan que son raros, saquémosle malhechores. Y dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de ustedes, porque son muy raros, porque son muy extraños, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar su conducta, al considerar sus buenas obras, al ver su amabilidad, a ver esa mansedumbre, a ver esa humildad en el trato, esa generosidad en los elogios. Es tremendo el poder del elogio, es tan fácil elogiar. Pero el mundo no sabe porque no es generoso, no sabe sembrar palabras de aliento positiva en los demás. Te quieren cortar el camino, te quieren bajar. Ya el hecho de que vos tengas un trato cariñoso, un trato elogioso hacia los demás, eso produce que la gente te vea diferente, y si a ese percibirte diferente vos le agregás palabra de vida, esa vida diferente que vos tenés tiene sentido porque ayuda a que el otro conozca a Dios. Amén. Ya tenemos esa bondad.
No nos tenemos que esforzar porque es el Espíritu Santo que está en nosotros. La gente se da cuenta de que somos diferentes en nuestra forma de hablar, en nuestro trato, en nuestros ojos. Yo me acuerdo que el día que me convertí, lo que más me asombraba era que la mirada de la gente. Lo que más me impactó. Porque era mirada limpia. Míralo al hermano ahí que tenés al lado. Mira qué mirada limpia que tiene. Tiene mirada de paz. Tiene mirada limpia. Eso se percibe. El otro lo percibe. Percibe que somos distintos. Percibe. No tenés que hacer un esfuerzo, tenés que dejar que el Espíritu fluya, tenés que dejar que esa gracia que está operando en vos fluya. Lo que necesitas es que a ese testimonio que el Espíritu Santo ya está produciendo en el otro, de que vos sos diferente, de que sos una persona que sería bueno ser amigo de él, porque es una persona que la ves confiable. El Espíritu está produciendo ese testimonio. Ahora, si vos a ese testimonio que el Espíritu ya produce, le agregás sembrar la palabra, introducís esa palabra con unción y autoridad conforme a la necesidad que el otro tiene. No una palabra dicha de memoria que aprendiste porque sí, sino algo que el Espíritu te trae para bajar las defensas de esa persona, para llegar a lo profundo de lo que esa persona hoy está viviendo. Entonces la palabra va a correr, la palabra va a avanzar y van a venir muchos nuevos a la congregación. Amén. Amén. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo, agregando personas nuevas que queremos, que le estamos mostrando el amor, pero necesitamos que vengan más. Necesitamos seguir continuando. Estamos dispuestos a amar, estamos dispuestos a recibir, estamos dispuestos a que la gente se sienta cómoda, pero necesitamos que venga más gente. Y para que venga más gente, hace falta que vos siembres esta palabra con unción, mansedumbre y autoridad en el corazón de los que nos escuchan. Amén. Por último, y queriendo orar por esto, por ustedes, tenemos el testimonio tremendo de Esteban. Para mí estos dos versículos que nos hablan de la vida de Esteban son uno de los versículos más desafiantes para la vida del cristiano. Yo creo que lo tendrías no solamente tener subrayado, sino que tendrías que tener un cartelito en la Biblia o en la heladera, donde vos quieras, en la agenda, donde te ocurra. Pero estos versículos, vieron, la palabra es un espejo, donde vos podés ver lo que te falta, podés ver el modelo de otros y darte cuenta que hay cosas que te faltan. El espejo, la palabra te revela si funciona esta autocrítica que decimos que a veces no funciona, te revela lo que no tenés, pero no para que te desanimes ni para que te condenes, sino para que desees más, porque Dios es el que tiene más para darte. Amén. Así que Él te muestra realidades, te muestra modelos, te muestra ejemplos que te dicen, uy, a mí me falta todavía. No para que te descalifiques, ni para que te desanimes, ni para que digas, uy, qué desastre que soy, sino para decir, Señor, yo quiero eso, porque si vos se lo diste a Esteban, si hay otros que vivieron esta realidad, yo quiero vivir esa misma realidad. Y para mí, Esteban nos pone un nivel muy alto en cuanto a esto que estamos hablando, que yo creo que cada uno de nosotros nos tenemos que examinar frente a esta palabra y decir, me falta, y decir, yo quiero, Señor, haz esta obra en mí. Y quisiera que pudiéramos orar concretamente por esto. Pero Esteban dice, Hechos 6, versículo 8 y versículo 10. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre su pueblo. Pero miren el 10. La gente no podía resistir la sabiduría y el poder con el que Esteban hablaba. Este es el modelo para nosotros. La gente no podía resistir la sabiduría y el poder con que Esteban hablaba.
con que Esteban hablaba. La gente no podía responder la sabiduría y el poder con que la gente hablaba, con que Esteban hablaba. Así que yo quiero desafiarte esto en esta mañana. Quiero pedirte que clamemos juntos por este denuedo. Amén. Y que clamemos juntos para no callarnos la boca, para poder sembrar esta palabra a donde vamos. Sembrarla, que la palabra corra, que la palabra avance, que la palabra haga su obra en la vida de quienes nos rodean. Amén. Y que Dios te dé esta llenura del Espíritu. Esta llenura, como dice acá, lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. De manera que el que escuchaba no podía resistir la sabiduría y el espíritu que fluía de Esteban. No podían resistir. Y ese es el desafío. Hoy el Señor está queriendo levantar acá en su iglesia testigos llenos de gracia y de poder. Amén. Llenos de espíritu y de sabiduría. De manera de que cuando estemos con ese amigo ahí en el café y vemos que la charla se va para cualquier lado, clamar al Señor y decir: Señor, dame denuedo, dame sabiduría, dame poder, para que la persona no pueda resistir esta palabra, para que la persona no pueda resistir este espíritu que está obrando aquí en medio nuestro. No depende de tu buena voluntad nada más. A tu buena voluntad hay que agregarle gracia y poder, sabiduría y espíritu. Amén. Todos tenemos ese deseo de poder compartir. Todos tenemos ese deseo de poder ser efectivos con esas personas que nos rodean y que no llegamos. Pidámosles al Señor que desate esa palabra en nuestras vidas, que produzca ese trastorno en el otro, que lo saque de su zona de comodidad, que lo saque de ese estado de apatía, y pueda replantearse delante de Dios: Señor, entonces yo necesito conocerte. Yo necesito seguir hablando con este muchacho, con esta chica, para que me siga trayendo esas palabras de vida que transforman mi vida. Como le dijeron los discípulos a Jesús: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Necesitamos que la gente que está alrededor pueda reconocer esas palabras de vida fluyendo de tu boca, lleno de gracia y de poder. Amén. ¿Nos ponemos de pie?